Muy buenas tardes. En el día de hoy quiero compartirte sobre el valor de vivir la vida, lo cotidiano, la rutina, con el poder que imparte una palabra que sale de la boca de Dios. Y para esto te invito a que puedas mirar en tu Biblia una historia que está relatada en el libro de los Reyes, en el capítulo 17. Una historia que si estás familiarizada con la Biblia, la conoces. Pero la palabra de Dios tiene la virtud de ser una palabra viva. Y como tal nutre, como tal repone nuestras fuerzas, corrige nuestra perspectiva, nos vuelve a enfocar sobre las cosas que son verdaderamente significativas. Así que te invito a que podamos hacer un recorrido juntas en esta tarde sobre lo que significa vivir en el poder de una palabra. La Biblia relata de este modo la historia de una mujer a la que simplemente se la menciona conforme a una identidad basada en las circunstancias. Porque la Biblia dice que esa señora era viuda y que vivía en Sarepta. Primer pensamiento que te quiero dejar. Necesitas unir tu vida a la identidad real que te corresponde. Y esa identidad tiene que ver con saberte amada por Dios, diseñada por Dios, con saber que las circunstancias no te determinan, ni las relaciones tampoco te determinan. Es Dios, tu Creador, el que imparte sobre vos una identidad basada en lo que Él da en mencionar, como que sos un especial tesoro desde el punto de vista de Él, tu Creador. ¿Y por qué hago énfasis en ese primer pensamiento? Porque hay mucha mujer viviendo la vida conforme a las circunstancias, deprimiéndose a cada paso, sintiendo el desánimo, sintiendo el abatimiento, sintiendo la angustia. Y de hecho estamos cursando tiempos difíciles. Y indudablemente nos está tocando circunstancias que nunca habíamos vivido. Hay desafíos que son nuevos, hay un día a día que no tiene agenda. Por eso necesitas recobrar en el día de hoy esa identidad de una mujer que no vive a merced de las circunstancias, sino de una mujer que vive enraizada en el poder de una palabra. Vamos a recorrer la historia juntas y vamos a desentrañar ahí algunas herramientas que van a ser muy valiosas para enfrentar este día a día. La Biblia lo relata de esta manera. Dice en el versículo 8 de Primera de Reyes 17 que vino la palabra de Jehová a Elías. Elías era profeta. Elías era un hombre que sabía por qué y para qué vivía. Y la palabra concreta que él recibe es esta. Leemos así. Levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Acá Dios está llamando a su profeta, a este hombre que cuando se presentaba decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. La forma en que él definía su vida era en relación directa a ese llamamiento que Dios le había hecho. Y a ese hombre Dios le habla y le dice que se trasladara a la región de Sarepta. Sarepta estaba a unos pocos kilómetros de un lugar un poco más importante llamado Sidón. Era una región fenicia, una región pagana, una región que en términos bíblicos era considerada como una región idólatra. Y
Dios le dice, yo ahí le di orden a una mujer viuda para que te sustente. Y acá ya empiezan esas paradojas que encontramos en la Biblia. Resulta como muy loco pensar que Dios escoja para dar refugio a su profeta a una mujer que lo único que tenía para aportar era su necesidad. Una mujer que estaba en esa situación de viudez, en una tierra que estaba golpeada por la hambruna, y resulta que el Dios del cielo le pide que sea un espacio de refugio para un profeta. Es que justamente, hermana querida, lo que te quiero compartir hoy es que cuando vivimos en el poder de una palabra que sale de la boca de Dios, es justamente en la necesidad y en la debilidad que nos caracteriza el espacio a donde Dios obra sus milagros. Y en vista de esta perspectiva, quiere decir que vos y yo calificamos justamente en el día de hoy para protagonizar esos milagros, para ser como una vidriera a donde Dios expone su poder y su gracia a partir de nuestra necesidad, a partir de nuestras carencias, a partir de nuestra debilidad. Si pensamos en esa mujer, ¿cuál era el carácter que la habitaba? Y el carácter que la habitaba indudablemente era una veta de hospitalidad. La Biblia nos sigue contando que entonces él, el profeta, obedece, el profeta se levanta y va a Sarepta. Y cuando llega a la puerta de la ciudad, se encuentra con una mujer viuda que estaba recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Tal vez si tan solo pudiéramos por un momento intentar entrar a la escena y protagonizar junto con esta mujer esto que acabamos de leer. No sé vos que me estás escuchando, pero a mí me diera un poquito de sensación de ¿qué hago con esto? Un vaso de agua puede que tenga. Vamos a pensar en esa realidad. Ella era viuda y debo recordarles que la viudez en la región a donde esta mujer le estaba tocando vivir y en el tiempo, en la etapa sociopolítica en la que ella vivía, la viudez tal vez estaba marcada por una marginalidad, por una pobreza, por una tristeza aún mucho mayor que en las culturas actuales. Ser viuda era literalmente sinónimo de pobreza, de necesidad y literalmente de dejarse morir en medio de la circunstancia. Y de repente la aborda un varón que ella no conoce. Ella seguramente estaría todavía procesando el dolor de su viudez, el dolor de ser madre y de tener que criar a su hijo sola. Y he aquí que abordada por este varón, recibe el pedido de un vaso de agua y cuando todavía no alcanza a suplir ese pedido, escucha esa orden. ¿Podrás darme algo para comer? Y ella era solo consciente de su carencia. Ella solo tenía como, tal vez como foco principal en su pensamiento, la profunda necesidad que estaba atravesando. De hecho, ella dice en el versículo 12, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía los leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo,
para que lo comamos y nos dejemos morir. La perspectiva de vida que tenía esta mujer estaba vinculada a la muerte, a tan solo vivir un poco más, pero ya marcado ese poco más con la desesperanza. Y yo quiero hacerte un llamado en el momento de hoy y decirte de qué modo estás abordando la vida hoy. ¿Abordás desde la esperanza? ¿Abordás la vida desde creer que hay un Dios que mira por tu necesidad? ¿Que hay un Dios que ha hablado una palabra sobre tu vida, sobre la creación, sobre todo lo que existe? Un Dios que cuando habla de su palabra dice que su palabra no va a pasar, no va a caer ni siquiera un acento. Un Dios que siempre le ha hecho honor a lo que ha hablado. O abordas la vida desde el aspecto sombrío de las circunstancias difíciles que nos están tocando atravesar. ¿Qué es lo que hace foco en tu atención? ¿El miedo? En estos días leí una frase que me impactó mucho, que decía que todo tema omnipresente, cuando hacemos foco en un tema que nos abate, que nos preocupa, ese tema y esa realidad se vuelve capaz de dominar todas las áreas de nuestra vida. Por eso, hermana y amiga que me estás escuchando, yo quiero invitarte a ser una mujer que vive en el poder de una palabra. Una mujer que mantiene vivas sus generaciones por el poder de lo que habló la boca de Dios. Y la boca de Dios, a través de la Biblia que conoces, la boca de Dios a través de cada mensaje que recibís de tu pastor, de tu pastora, cada vez que tenés un momento devocional y el Espíritu Santo ilumina una porción de la Escritura, esa es la palabra que te va a mantener viva. En una oportunidad el Señor Jesús, viendo el abatimiento, viendo el agobio que tenía el corazón de sus discípulos, Él simplemente les dijo: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y les comienza a hablar de la esperanza de una morada junto con Él en el cielo. Y sabes que hay algo muy fuerte en cuanto a la esperanza. De hecho, la esperanza es lo que nos mantiene vivos en medio de las circunstancias adversas. Yo quiero animar tu corazón para que sea un corazón que esté lleno de esperanza, pero no de una esperanza nacida en los pobres recursos de tu propia persona, sino una esperanza que nace, que se sustenta, que crece en el poder de la palabra de Dios. Jesús tenía la virtud de cuando le hablaba a los discípulos o cuando le hablaba a alguna mujer, como lo hizo en la boca del pozo de Jacob, Juan capítulo 4, cuando le habló a una mujer a la que iban a apedrear a causa de su conducta. Jesús tenía esa virtud de hablar vida, de hablar ánimo, de hablar esperanza, de hablar convencimiento, de hablar algo que levantaba el corazón de sus oyentes. Y yo sé que eso lo puede hacer Dios en esta tarde con nosotras. Vamos a seguir reflexionando juntas. La dejamos a la viuda en ese momento en que le piden un pedazo de pan. Y ahí estaba un punto que se volvería un punto de inflexión. Y esto es muy interesante. ¿Sabes por qué? Porque en los momentos de crisis es donde se generan esas curvas y esos puntos de inflexión, a donde nuestro corazón se vuelca a servirle y a creer con una mayor entrega, o en esos puntos a donde tal vez la incredulidad se come nuestra fe.
una mujer que vive conforme a la palabra. Es una mujer que aún estando en aflicción, aún estando tal vez al punto de las lágrimas, se atreve a focalizar lo que Dios ha hablado, se atreve a poner su atención en lo que Dios ha dicho. Y entonces la fe absorbe la incredulidad. La fe destrona la incredulidad. El pensamiento puesto en Dios destrona el pensamiento negativo que lleva al abatimiento. Y sabes, cuando esta señora escucha ese pedido, ella simplemente dice: vive Jehová tu Dios. Había algo que ella tenía claro, y era que el Dios de Elías vivía. Y eso es algo importante. Yo quiero decirte que tu Dios vive. Es Dios vivo, poderoso, soberano. Dios por encima de cualquier circunstancia. Dios por encima de cualquier tormenta. Dios en control, soberano sobre los gobiernos de la tierra. Dios en control de los tiempos. Dios desde siempre, desde el comienzo y por la eternidad. Y ese Dios que vive conoce tu situación. Creen, hermanas mías, que el Dios de Elías no conocía a la viuda. ¿No había estado acaso viendo su dolor cuando transitaba la viudez? ¿Acaso el Dios que oye y que ve, acaso no habrá oído por las noches el llanto de una mujer que, viéndose sola, tenía temor de ver morir su hijo por la hambruna? ¿Acaso ese Dios no conocía la aflicción de esta habitante de Sarepta? Déjame decirte que Sarepta quiere decir lugar de pruebas ardientes, casa de fundición. Y eso está asociado a conceptos que tienen que ver con el horno. El horno se asimila a la prueba, a la aflicción, a lo duro, a lo difícil. Y indudablemente tanto el profeta como la viuda estaban siendo expuestos a una situación que iba a probar la calidad de su entrega, la calidad de su fe, la calidad de sus creencias. Todo se iba a mover en este tiempo de prueba. Y de hecho, las vidas fundadas sobre la roca, sobre lo que Dios ha establecido, pueden ser sacudidas por las pruebas más ardientes. Pero la prueba lo único que va a poner de manifiesto es la calidad del cimiento que sustenta la casa de tu vida. De hecho, en el Evangelio, Jesús en una oportunidad habla y dice que cuando una persona tiene calidad de fe puesta en la roca, van a venir vientos, va a venir la adversidad de la vida, van a venir las inundaciones, lo asimila a una tormenta. Y dice, pero si está cimentada sobre la roca, esa casa, esa vida, no se va a caer. En cambio, la vida que está cimentada sobre lo flojo de sus propios pensamientos, tal vez sobre algo tan movedizo como la arena. De hecho, toma esa comparación y dice una casa cimentada sobre la arena. Cuando viene la inundación, cuando vienen los vientos y dan con ímpetu sobre esa casa, la casa se cae y es grande su ruina. Amadas, este es un tiempo que va a revelar la calidad de los cimientos sobre las que está fundada nuestra vida.
¿Es un cimiento firme, sólido como la roca, la palabra, lo que Dios ha hablado? ¿O es un cimiento tan flojo como la arena? ¿Y qué puede ser ese cimiento flojo? Nuestras emociones, nuestros sentimientos. Tal vez pensamientos flojos, pensamientos de nuestra propia valía. Todo eso no va a soportar el rigor de la tormenta. Por eso necesitamos mirar cómo transita esta etapa esta viuda. La Biblia nos sigue contando que cuando ella le comparte al profeta que solo tenía un poquito de harina, un poquito de aceite, y estaba recogiendo esos leños para prender el último fueguito, cuando ella estaba planificando el final de su vida, Dios estaba planificando la etapa más poderosa de su vida. Yo quiero animar tu corazón. Tal vez cuando estás planificando renuncia, cuando estás pensando que ya no queda alegría, cuando estás pensando que ya no hay posibilidades de un desarrollo, de una vida productiva en Dios, justamente es ahí donde está terminando tu fuerza, cuando se están terminando tus recursos, es justamente ahí donde calificás para protagonizar con Dios una nueva historia. Hoy, mientras estaba estudiando este pasaje, me lo anoté para no olvidarme de este concepto y para poder compartírtelo. Calificás para el milagro cuando reconoces tu necesidad, cuando reconoces lo profundo de tu crisis, cuando reconoces y podés vaciarte de ti misma. Es ahí donde el poder de Dios se manifiesta sobre tu persona. Y entonces ahí el profeta le vuelve a hablar y le dice: no tengas temor. Y yo quiero hacer énfasis en esto. No tengas miedo. El miedo se quiere instalar en tu corazón y el miedo te paraliza. Hay un miedo sano, que es el miedo que te da un sentido de advertencia, que es cuando tomamos precaución respecto de ciertos peligros. Pero cuando el miedo se instala en tu persona, se vuelve paranoico, se vuelve un miedo que te domina, que te paraliza, que no te permite vivir, que no te permite alegrarte. Y la primera palabra que el profeta le dice es: no tengas temor. Querida amiga, en este tiempo, no tengas temor. Vive en el poder de la palabra que Dios te habla. Cada día busca a Dios, busca una palabra rectora, busca una palabra rema, busca una palabra específica que te llene de vida y de esperanza. Y el profeta renglón seguido le dice: ve y haz como has dicho, pero haz primero una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después haz una torta para ti y para tu hijo. Y acá hay un desafío muy fuerte que tiene que ver con hacer espacio para compartir. Cuando nos queda poco, la receta para que no se termine es compartir. Comparte el recurso que tienes, comparte tu afectividad con alguien, comparte tu palabra, el texto que ya conoces, comparte tu pan, comparte tu casa, comparte tu espacio con alguien en necesidad. De hecho, esta mujer estaba haciéndole refugio, ni más ni menos, al profeta más grande de la historia, y probablemente ella no lo sabía. Ella lo estaba viendo nada más que como un hombre con hambre. Pero detrás del hombre con hambre estaba un profeta y estaba el mismísimo Dios del cielo otorgándole la única oportunidad que tenía esta mujer de permanecer con vida, ella y las generaciones que estaban escondidas en sus lomos. Y eso es lo que significa vivir en el poder de una palabra. Por eso quiero animarte a que pueda fluir todo lo que Dios quiere hacer contigo.
Sí, contigo y conmigo, si nos atrevemos a vivir en el poder de la palabra que Dios ha hablado. Eso poquito que te queda, esa poca fuerza, ese poco ánimo, ese poco recurso material, ese poco recurso emocional, tal vez esa poca fuerza de voluntad puesta en las manos de Dios, significa vida, significa esperanza, significa una palabra profética que va a sostener tu corazón y significa que tus generaciones, tus hijos y tal vez esos nietos que todavía no han nacido, esos van a ser sostenidos por ese milagro que Dios quiere hacer, pero que quiere protagonizar desde tu carencia, desde tu inhabilidad y desde tu reconocimiento de que tu nada es todo en las manos de un Dios poderoso. A modo de cierre de este tiempo de reflexión, quería simplemente recordarte, no tengas miedo. Cuando nosotros imaginamos cuadros llenos de ansiedad, malgastamos una energía emocional preciosa. Y esa clase de preocupación va a implicar un uso negativo de toda nuestra fuerza, del poder de nuestra imaginación. Por eso la palabra de Elías a la viuda fue: no tengas temor. Frente a la adversidad, hoy te quiero decir: no tengas temor. Sí, un sentido de advertencia. Sí, ocúpate de tu vida, de tus cosas, pero no te cargues de ansiedad. Aprendí a vivir bajo la gracia de una palabra que te conforta, que te vivifica. Y quiero leerte cómo cierra este pedazo de la historia. La Biblia dice: porque Jehová Dios de Israel ha dicho así. Así arrancábamos el versículo 14. En el siguiente dice: entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por Elías. Querida amiga, conforme a la palabra que Dios ha hablado a tu corazón, conforme a esa palabra va a ser hecho. Por eso te animo a que escojas el camino de la confianza, de la fe, a que deliberadamente escojas creer, llenarte de fe, no dejar espacio para la incredulidad. Y de ese modo verás que no va a escasear ni la harina de la vasija ni el aceite de la tinaja. Bendecida jornada, amiga querida, aprende a vivir bajo el poder de una palabra. Un abrazo grande con todo mi corazón y juntas en este propósito de ser mujeres de